Vamos a pasar a la parte más importante, como lo decimos todos los domingos, que es las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cuál es el tema que el Señor trajo, pero antes de ver el tema vamos a ir a leer, vamos a dar testimonio primeramente, como lo hacemos todos los domingos. Y vamos a ir a leer al capítulo número 12 del libro de Marcos. Y vamos a dar testimonio de que Dios es un solo Dios, de que no hay otro Dios con Él, de que Él es el único Dios, el creador de todas las cosas. La palabra de Dios incluso dice que antes que creara todo, Él era Dios. Él ya era santo, antes de que existiera cualquier otra cosa, Él ya existía, siempre ha existido y siempre va a existir. Entonces, y dice la palabra que era uno. Vamos a ir a leer al libro de Marcos, al capítulo 12. Y vamos a ir al verso 28, como lo hacemos todos los domingos, porque muchas de las religiones allá afuera quieren decir mentiras de la palabra de Dios. Sí, dicen mentiras, cargan la Biblia, pero dicen mentiras de la Biblia. Leen la Escritura y están leyendo lo que dice la Escritura, y dice, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí dice Trinidad. Están leyendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dicen que es Trinidad lo que están leyendo. Están errados. Y el maestro nos explicó con detalle, a profundidad, lo que la palabra de Dios significa. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Marcos, y al verso 28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Para todas las personas que se quieren acercar y conocer de Dios, el verdadero Dios, el único Dios que revelan las Sagradas Escrituras, tienes que primeramente acercarte y creer que Él es uno, para que de ahí la sabiduría de Dios empiece a trabajar en tu vida, y Él, a través de un hombre que Él le dio la revelación de las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, empieces tú a aprender de Él. Escucha lo que dice la palabra. El primero y el más importante es que tú entiendas que Dios es uno. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Cuando tú entiendes que Dios es uno, tu entendimiento empieza a cambiar. No vas a creer como los mormones que Dios son 5. No vas a creer como los testigos de Jehová que Jesucristo es un Dios chiquito. Es el segundo, que ellos creen en 2 dioses. No vas a creer como creen los católicos, que Dios son 3 personas que conforman un Dios, un solo Dios. O sea, son 3 diferentes. Jesucristo es uno, el Espíritu Santo es otro y Jehová es otro, y esos 3 conforman, o el Padre, conforman un solo Dios, que es una mentira. Eso no lo dice la palabra jamás. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, en el capítulo 43 del libro de Isaías, para que la gente entienda que Dios es uno. En el Nuevo Testamento, nuestro maestro, la manifestación de Dios en carne, la imagen del Dios invisible puesta en ese hombre, Él enseñó cómo debíamos entender a Dios. Primeramente, que Dios es uno. Los profetas de la antigüedad le oraban a un solo Dios. Los judíos que profesan el judaísmo creen en un solo Dios. Esa religión sí cree en un solo Dios. Los judíos, los árabes que profesan y que dicen que son musulmanes y que siguen a Mahoma, ellos creen también en un solo Dios. Eso no significa
Que porque creas que hay un solo Dios, eso significa que estás correcto en la demás doctrina. Pero eso tienen en común lo que dice la Biblia, estas dos religiones, y también los del nombre, o los apostólicos, o las religiones que se derivan, que creen que hay un solo Dios, que son que practican el cristianismo. Sí creen ellos también que hay un solo Dios. Pero ¿cómo debes de creer? Tienes que creer primeramente, y es lo principal para acercarte a Dios, que Él es uno. Fíjate lo que dice en el capítulo 43 del libro de Isaías. Vamos a leer desde el verso 9, capítulo 43, para que entiendas en el Nuevo, en el Antiguo y en los libros que le han quitado la Escritura, dice que hay un solo Dios. Fíjate, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? ¿Quién te da nuevas de esto? Y que nos haga oír estas cosas primeras. Lo mismo dijo Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo dijo, este es el principal, esto es lo primero. ¿Quién hay que te haga escuchar estas cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Dios escogió a su pueblo, a los santos, para que den testimonio de Él. Él los escogió, no se escogieron ellos mismos. Fíjate, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. O sea que se iba a manifestar en la carne, pero tienes que entender que es el mismo. No se hizo carne, no se hizo hombre. Ese Dios, el Espíritu Eterno, se metió adentro de ese hombre. Antes de mí no fue formado Dios. Porque luego dicen que Jesucristo estaba en el principio con Dios y que creó todas las cosas. Es una doctrina de la Trinidad. Es una mentira. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Estos trinitarios, estas religiones formaron, incluso los musulmanes y el judaísmo, aunque crean en un solo Dios, formaron un Dios después del verdadero Dios de las Sagradas Escrituras. Fíjate, formaron un Dios que no es el Dios que está hablando aquí las Sagradas Escrituras. Cargan el libro, hablan del libro, pero no es el mismo Dios el que él dice, fuera de mí no fue formado Dios, ni lo será. Antes de mí no fue formado Dios. O sea, en el principio ningún Dios había con Él, estaba solo. Nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús estaba solo. Y no estoy hablando del hombre, estoy hablando del Espíritu, porque ese es el nombre del Espíritu Eterno. En cualquier idioma que lo digas, si eres musulmán, vas a decir Isa. Ese es el nombre de Dios en tu idioma. Y luego si eres mexicano, vas a decir Jesús es el nombre del Dios eterno. Si naciste en un país que se hable el idioma inglés, vas a decir el idioma en inglés Jesus. Si eres hebreo, vas a decir Yeshua o Hashua. Es el hebreo, es el mismo nombre en diferente idioma, porque Dios nos dio los diferentes idiomas a la humanidad. Nosotros no le vamos a poner el idioma a Dios, Él nos lo puso a nosotros. Y Él dice que antes de Él no fue formado Dios, estaba solo. Él creó todas las cosas en el principio. En el Génesis lo corrobora. En el principio creó las cosas, o las puso en existencia Dios. No dice dioses, no dice Jesús el hombre, no dice había otro Dios conmigo, dice Dios. Está hablando en singular. Ni lo será después de mí. No fue formado Dios, ni lo será. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fíjate, ahí Dios, el Dios de las religiones, el Dios de las religiones es un Dios que formaron ellos. Los adventistas del séptimo día se formaron de acuerdo a la ideología de Elena White. Esta mujer era su profetisa, su profeta, que no existe una mujer profeta en la Biblia. Hay mujeres que dan profecía, porque Dios las elige y dan palabra de profecía,
como las hijas de Felipe, el que era evangelista. Sus hijas, eran 4 o 5, no recuerdo, 5 hijas, 4 hijas, profetizaban palabra de parte de Dios, daban mensaje, no predicaban. Dios les daba se metía el Espíritu de Dios, lo tenían ellas ya adentro y profetizaban palabras de parte de Dios. Fíjate, pero no le cambiaban ni se formaban otro Dios a otra manera. Dios no es una imagen, Dios no es un hombre, Dios no es el Dios del judaísmo, porque nuestro maestro nos enseñó que vino y combatió esa religión. Y ahora viene y veo un señor que es israelita, y me gusta ver sus videos para ver las mentiras que habla la religión del judaísmo ortodoxo. Y habla y dice, y habla mentira. Cuando no tienes el Espíritu de Dios, no puedes entender la palabra de Dios. Si no recibes el Espíritu de Dios, nunca vas a entender la palabra de Dios. Y tienes que hablar en lenguas. La gente dice, ¿las lenguas son para todos? No, las lenguas no son para todos. La Biblia dice, el que creyere, para el que cree, son las lenguas. No, el que no cree no puede recibir las lenguas. No son para todos las lenguas. Cuando crees, recibes las lenguas de parte de Dios. ¿En qué crees? En la palabra. Entonces Dios dice aquí que el principal mandamiento es que creas que Dios es uno. Y el Señor en el Antiguo Testamento le da las palabras al profeta Isaías y le dice, no fue formado Dios antes de mí. Dice, es para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Que el mismo Dios que le habló en la zarza, el mismo Dios le habló a Elías en el torbellino. El mismo Dios le habló al profeta Eliseo en su mente y le dijo y le dio la vida al niño que estaba muerto de la viuda. El mismo Dios le habló al profeta Samuel en su mente y después le habló audiblemente al profeta Samuel cuando lo llamó. El mismo Dios, aquí dice Dios, para que entendáis que yo mismo soy el que le habló a Adán y que le dio la vida a nuestro primer padre, le sopló el mismo Dios. El mismo Dios estaba dentro de Jesús de Nazaret y dio a conocer a los hombres a Dios. El mismo Dios estaba en el profeta Enoc. El mismo Dios estaba en los apóstoles, en los discípulos. Ese mismo Dios te está explicando con manzanitas para que entiendan las congregaciones que es el mismo. No es el Dios de Elena White, no es el Dios de la luz del mundo, no es el Dios de los apostólicos de la fe en Cristo Jesús, no es el Dios de los católicos, eso es una mentira. El mismo Dios es uno y te hace entender aquí que si tú formar no significa que lo formes visiblemente. Las religiones han formado a Dios de diferente manera en la estructura, en sus pensamientos, porque le creen más. Agarran a los hombres y al diablo que a lo que dice la palabra. Ese es el error principal. Fíjate. Pero Dios dice, para que entiendas que yo soy. El que abrió el mar a Moisés es el mismo. El que hizo caminar a Jesús de Nazaret y a Pedro en el agua es el mismo. El mismo Dios que se le apareció al apóstol, el amado, en el Apocalipsis, que estaba sentado en el trono. Nunca dice que hay dos, dice que había un trono. Un trono, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. Y la gente, es que vi a la diestra de Dios, dice, porque el hermano Esteban vio a la diestra de Dios. No saben lo que significa la diestra de Dios. La palabra diestra en el libro de los Salmos, tú puedes ver, significa poder. Ahí te explica la diestra de Dios, el poder de Dios, escribió el profeta David. Y malinterpretan y piensan que está a la mano derecha, como si Dios tuviera una mano. Dios es un espíritu. ¿Cómo va a tener una mano un espíritu? No tiene una mano es para un ser humano. Aquí era para tocar. Pero Dios tiene todo el poder. Está hablando de que
Jesucristo, cuando cumplió eso significa ese verso, en el libro capítulo 7 del libro de los Hechos, en el verso 57 o 58, 57 creo que dice de Esteban. Entonces, ahí está hablando de la diestra, que se sentó a la diestra del poder de Dios. Significa el Jesús de Nazaret, la manifestación de Dios en carne, cumplió todo lo que le mandó Dios, fue santo igual que Dios, se manifestó a los hombres y enseñó, cumplió todo. Y resucitó en el poder de Dios. Pero le cambian y no conocen la palabra. Pero ya entendimos, ¿no? Dios es uno. El mismo Dios se manifiesta de muchas maneras. Se ha manifestado a la humanidad. Pero ahora dice, se nos ha dado a conocer a través del Hijo. El apóstol Juan escribe esto. Se nos ha dado a conocer a través del Hijo. Nos enseñó el Hijo cómo debemos de adorarlo, cómo debemos recibir su espíritu, cómo debemos de bautizarnos, cuál es la religión de Dios. Él nos enseña todo. Fíjate, para todos los que quieren venir, que nos están viendo por internet y quieren venir a conocer a Dios, primeramente, el mismo que estuvo antes es el mismo que está hoy y siempre será. Pero vamos a pasar a la parte del tema que Dios trae en este día. Escuchaba por ahí, por internet, y me decían, mi esposa, que estos que se hacen llamar de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, no solo para ellos, porque la mayoría de las religiones hacen el mismo, ¿cómo se puede decir? Siguen los mismos pasos para elegir a un obispo, para elegir a un ministro, que son una mentira. Vamos a ver cómo Dios hace a un obispo. Vamos a ver si Dios lo hace. ¿Cómo es que llega a ser una persona un obispo? ¿Cómo es que una persona llega a ser un ministro de Dios? Porque las religiones, en la religión que yo estaba, se sentaban muchos pastores. Fíjate lo que estoy hablando, pastores, y iban los más reconocidos o los que ellos mismos escogían entre ellos mismos, los más reconocidos de cada distrito. Y se sentaban y se reunían y decían, vamos a elegir a un ministro. Y agarraban una hoja y veían su testimonio en esa hoja de lo que avalaba la hoja. Y le hacían preguntas o le hacen preguntas de la Biblia. Muchas iglesias siguen lo mismo. Estoy hablando de la iglesia apostólica, así se maneja. Y la asamblea y sus derivaciones de iglesias. Agarran una hoja como si fuera y le empiezan a preguntar qué tanta Biblia sabe. Y le empiezan a ver su testimonio. Y de acuerdo a eso, ellos lo eligen. Pero son mismos pastores, ¿eh? Se eligen pastores para ser ministros. Y después de esos mismos pastores, agarran y eligen para ser obispos. Votan en todo el país de México. Te voy a hablar aquí de México, de la iglesia apostólica donde yo estaba. Votan los pastores de todo México para elegir a un obispo de cada distrito. Eso es por distrito. Y luego para elegir al obispo presidente. Para empezar, obispo presidente no existe en la Biblia esa palabra. Obispo distrital no existe, solo son obispos. Después de que son obispos, terminan de ser como si fuera un presidente de una república o un gobernador. Los obispos distritales son como un gobernador de un estado y los obispos presidentes son como un presidente de la república, según ellos. Son una bola de mentirosos, no, y ladrones, sabemos. Pero no es el formato de las Sagradas Escrituras. Ellos dicen, vamos a elegir a un obispo y después de que cumple sus años de ser obispo en distrito o en el país de México o en el país que estén, después deja de ser obispo. Y eso es una mentira. Si tú eres obispo, vas a ser obispo toda tu vida hasta que te mueras. Si tú eres obispo, eres pastor, vas a ser pastor toda tu vida hasta que te mueras. Si recibes el Espíritu Santo, hombres y mujeres, niños, niñas, ancianos, vas a tener el Espíritu Santo hasta que te mueras. Lo puedes contristar, dice la Biblia, alejar, pero siempre lo vas a tener. Fíjate cómo son las cosas. Aunque engañes, aunque mientas y te apartes. Entonces, el punto, el obispo
Esta es una mentira. En la Biblia jamás los apóstoles fueron apóstoles y dejaron de ser apóstoles. Incluso el que traicionó Judas murió siendo apóstol de Jesucristo. Y murió, aunque lo traicionó. Nunca dejó de ser. Nunca dejó de ser. Entonces, ¿de dónde sacan las religiones la mentira de que tú eres obispo y después dejas de ser obispo? ¿Quién les dijo que ellos podían ungir a los ministros para ser ministros? Si un apóstol, dice la Biblia, no da la orden, fíjate, si un apóstol no da la orden que a un pastor o a un obispo, fíjate, si un apóstol no da la orden, no puedes ungir a nadie. Entonces desde ahí está el error. Vamos a ir a leer Efesios 4:11, fíjense lo que dice la Biblia. Estos son los ministerios que Dios instituyó, porque obispo presidente dicen, ¿no? Pero bueno. Efesios 4:11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos, Efesios 4:11. Para los que están viendo por internet, nos sigan, para que entiendan y les dejen de decir mentiras de lo que, cómo se forma Dios, cómo es el orden de Dios, de un pastor, de un obispo, de un ministro, de un evangelista. Fíjate. Y Él mismo, Efesios 4:11 dice así, y Él mismo constituyó a unos, a muchos, no, a unos, son unos cuantos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que, ese es el propósito, fíjate, para que tu conocimiento crezca. Para que tu conocimiento crezca. Para que tu conocimiento crezca, Dios hizo primeramente apóstoles, después profetas, después evangelistas, después pastores y después maestros. Aquí hay 5 de los que está hablando, ¿verdad? Porque en el libro de Corintios habla también de obispos y diáconos, ¿verdad? Pero los principales son 5. Fíjate, diácono, la palabra diácono, servidor. Todos tenemos que servir. Y la palabra obispo se puede hacer como a un sector, hace referencia a un sector de iglesias que está a cargo una persona. ¿Sí me entiende? Es un pastor igual, nomás que le dan un poco más de trabajo o tiene un poco más de responsabilidad sobre las demás iglesias. Eso es un obispo. Fíjate, entonces las iglesias, como la iglesia apostólica donde estaba, ellos dicen que ya no hay apóstoles, ni tampoco profetas. Solo creen en una parte de este verso de la Biblia. Aquí dice que Él mismo los constituyó a unos apóstoles, profetas, ellos nomás creen en evangelistas, pastores y maestros. Le quitan a la palabra y por eso no han llegado a perfeccionar a los santos, porque ellos se llaman apostólicos, pero no se llaman santos. Nosotros somos santos. Los que siguen a Dios, como dice la palabra, tenemos que ser santos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos todos,
Los que han recibido el Espíritu Santo han hablado en nuevas lenguas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar al conocimiento, a la sabiduría de Dios. Por eso me gusta mucho preguntarle, a veces le pregunto a mi esposa, y ahorita que mi suegra está aquí con nosotros le digo, ¿quién es Dios para ustedes? ¿Quién es Jesucristo? Tienen que llegar a la perfección, tienen que llegar al conocimiento, tienen que entender en qué creen lo que está escrito ahí en las Sagradas Escrituras. Pero estas iglesias le quitaron apóstoles y profetas, y se ungen entre ellos mismos, son ministros patito. Porque la Escritura, ahorita vamos a ver quiénes ungen a quién, quiénes son los que tienen autoridad para ungir. O si no están en la ciudad, mandas una carta, que fue lo que hizo Pablo a Timoteo, y les dijo, ve y unge a ancianos en cada ciudad, porque él no podía llegar ahí, pero le dio la autoridad a un pastor evangelista como él era Timoteo. Timoteo era un pastor evangelista y el apóstol le dio la orden. No se pueden ordenar entre ellos mismos. Ese es el error que las iglesias, en las iglesias caen. Vamos a ir a primero en el capítulo número 3 del Primera de Timoteo. Capítulo 3, verso 1 del libro de Timoteo. Cuando lo tengan me dicen amén. Capítulo 3, verso 1 del libro de Timoteo. Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel. Fíjate, esto es fiel, esto viene de parte de Dios. Si alguno anhela obispado, si alguien quiere ser un obispo, buena obra desea. Dice, si alguien lo unge Dios, si alguien lo llama para ser obispo, dice ahí. Si alguno anhela, el anhelo viene de parte de la persona. Dios no le habla, Dios no le llama, Dios le llama solo a los apóstoles y a los profetas, como toda la escritura así ha sido. Está impreso ahí. Nunca le habló a ningún obispo, que es un pastor. No le habló tampoco a los evangelistas. No le habló para ese ministerio. Te puede hablar Dios para otra cosa, para que le des un mensaje a una mujer, una palabra de profecía a alguien, o a un pastor, o a un evangelista, o a un obispo, un diácono le puede dar, o a un laico, como lo fue Ananías. Le habló Dios, ve y bautízame a aquel, porque se lo aparté para la obra. O a Felipe, que lo trasladó y le dijo, ve y háblale a aquel etíope, ve a Samaria y predica. Felipe, el evangelista, así es. Entonces, ¿qué dice? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si tú quieres ser obispo, es muy bueno lo que quieres hacer, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué quiere decir con irreprensible? Que no puedes tener nada en contra tú de él. Algo que el obispo o el pastor o el ministro que quiere ser obispo haya hecho en contra de la gente. Que no tengas nada en contra de él tú como persona, como que sea mentiroso, como que ande robando, como que no, lo que sea. No puede ser una persona así obispo, de acuerdo a lo que dice la escritura. Irreprensible. Yo no lo puedo reprender, pues. Tiene que tener un testimonio de acuerdo a la palabra bien. Marido de una sola mujer. No puede haber casadose 2 veces. Tampoco aquí dice que no tenga esposa. ¿Puede ser un obispo una persona que no tenga esposa? No lo prohíbe aquí la palabra. Sí, puede ser. Un pastor evangelista que no esté casado, que sea soltero, ¿puede ser obispo? Sí, puede ser obispo. Si tú ya tienes esposa, tiene que ser una sola. Fíjate. Y tienes 2, a esos apostólicos que les gusta casarse 2, 3 veces, esos trinitarios que ya se casan 2, 3 veces,
no pueden ser obispos. No son obispos si tienes dos esposas. Fíjate, dice sobrio. Sobrio, la palabra sobrio no solo es que no sea alcohólico. La palabra sobrio significa que sea sobrio en sus pensamientos, que sea correcto, que sea educado, que sea una manera correcta con la que se expresa con los hermanos y las hermanas, que sea correcto con sus compañeros de trabajo, que sus pensamientos, que sea una persona, sean los correctos de acuerdo a la palabra, que con las personas se comporte de una manera correcta. Eso es ser sobrio, que sea íntegro. Y de ahí la palabra sobrio, prudente, dice aquí más adelante. Que sea prudente, que sea decoroso, que sea hospedador. Que en tu casa recibas a los otros santos y a los necesitados que están en la calle. Fíjate lo que manda la palabra. Hospedador, apto para enseñar. Si tú crees que Dios son dos o tres, no estás apto para enseñar nada. Si tú crees que los hermanos se pueden divorciar y volver a casar, no eres una persona apta para enseñar. Fíjate, no dado al vino, no puede tomar vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso es lo del pan de cada día en las iglesias. Obispos ladrones, obispos adúlteros, obispos mentirosos. Obispos, ¿qué más se puede decir? Muchas cosas, que es la realidad de las características de la gente, los supuestos obispos que están en las iglesias. Sí, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Cómo debe de ser un pastor? ¿Grosero? ¿Un obispo cómo debe de ser? Y ahí se los dejo porque esos pastores que son muy groseros con la gente, maleducados. Tienes que ser amable. La palabra amable, respetar, tratar bien, dar una palabra buena a la gente, con respeto a las hermanas. No como los pastores que barren a las hermanas, a las jovencitas. Me tocaba ver en las iglesias, viéndolas, codiciándolas. Fíjate qué triste la verdad, pero la palabra dice diferente. Amable, apacible, no avaro. Importantísimo lo que sigue en el 4. Que gobierne bien su casa. No puede ser obispo si tu hijo es rebelde y no va a la iglesia, si tu hijo no obedece la palabra de Dios y no te obedece a ti y a tu esposa, no puedes ser obispo. Si tus hijos ya están fuera de tu casa, no hay problema. Eso ya son punto y aparte porque ya formaron su familia y decidieron, pero los que están en tu casa, que gobierne bien su casa, dice. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Carlos Valdés, ahí le va una. Quieren ser obispos ahí los de la apostólica y este pastor que tenía su puesto en la iglesia. Y su hijo no está en sujeción. Si él no está en sujeción, menos sus hijos, ¿verdad? Por lógica, a Dios. Unos mentirosos, ladrones, drogadictos, tristemente, ¿eh? Pero se quieren parar el cuello enfrente de los púlpitos y predicar. Ellos dicen que son obispos. Señor. Tener a sus hijos con toda sujeción, pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Dios pregunta. ¿Cómo vas a cuidar a alguien más si no puedes ni con tu hijo o con tu hija? Y cuidar es en todas las palabras, mantenerlos, no vivir de la gente, no vivir de los hermanos. No un neófito, no que no sea un ignorante. A la palabra estamos hablando, de la palabra. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, ¿qué pasa? Que la gente habla teología, ahí tienen sus oficinas llenas de diplomas, teólogo en la mejor escuela de México, de Estados Unidos, de Alemania, de Colombia, teólogo y sus reconocimientos. Tengo un doctorado, tengo una maestría en teología. Eso es pura basura, eso no sirve.
¿Por qué? Porque caes en la condenación del diablo. ¿Cómo te condena? Te confunde Satanás. Porque han sacado tantas doctrinas y doctrinas y doctrinas que los han confundido. Fíjate, a mucha gente. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera. La gente del mundo tiene que dar buen testimonio de ti. Y decir, no, él sigue a Dios en verdad. Yo no quiero seguir a Dios, la gente dirá, pero en realidad él es un hombre de Dios. Se comporta con respeto, es amable. Fíjate. Para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. El diablo te va a agarrar, ¿y cómo? Así como enlazan los caballos y te va a enlazar. Fíjate. Y vas a caer. Como caen los caballos y como caen los toros. ¿Por qué? Del camino de Dios. Si te enlazas a Satanás, te desvías, caíste. Fíjate. Entonces, ¿son diáconos esta gente? Le pregunto, ¿son diáconos? Les pregunto a ustedes que están aquí. Los que estaban en la iglesia con nosotros, ¿tenían testimonio de ser conforme a lo que está en la palabra? El obispo de aquí del distrito que conocíamos, ¿tienen testimonio de eso? ¿De ser un hombre de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Usted cree? Cuando una persona pone a un familiar antes que la palabra de Dios, ¿usted cree que es una persona, es un obispo de acuerdo a la palabra? Entonces, no se les puede escapar en ningún detalle. Aquí nos está dando todos los detalles. De buen testimonio con los de afuera. Triste, ¿eh? Pero bueno. Eso es lo que es un obispo, que está a cargo de otras congregaciones o de más responsabilidad. Es un pastor con más responsabilidad. Un evangelista con más responsabilidad. Entonces la palabra dice los requisitos. Estas iglesias te están poniendo al hermano, al primo de obispo. El obispo presidente donde yo estaba tenía testimonio de que era un ladrón. De muchas personas, los mismos hermanos de la iglesia decían, yo no lo conozco al hombre, y creo que todavía está ahí. ¿Y qué decía? Cerraba un lugar en Monterrey, en donde van la gente de dinero, donde van los futbolistas de los equipos de fútbol de aquí de México, y es un restaurante. Es un restaurante, lo cierran con su familia y sus amigos más allegados, y lo pagaba la iglesia, porque lo mantiene la iglesia, a este hombre. Entonces, cerraban ahí. Estás hablando de un restaurante donde puedes gastar sentado una noche hasta 100,000 pesos en una noche en la comida, de lo caro que es. Gente de dinero va ahí, uno no puede ir ahí, ¿no? Pero como esta gente vive de los hermanos, pues cierran para sus familiares y todo. Las congregaciones lo hacen un negocio. Aquí dice la palabra de Dios que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, pero dice también que no pendenciero y no codicioso de ganancias deshonestas. Hay testimonios de que este hombre cuando era joven robaba del diezmo, de las ofrendas, y se iba con los más acercados de él a otras ciudades. Imagínense. ¿Es obispo? No. Y luego, como les digo, la mentira. Eres obispo hasta que te mueres. No dejas de ser obispo. Ellos son obispos por 6 años y después se les quita el título. Es una mentira. Es una mentira, eso no existe en la palabra de Dios. ¿Por qué nos enseñan estas? Pero ¿usted sabía estas cosas cuando estaba en la iglesia? ¿Usted sabía? Yo tampoco. No conocía la revelación de Dios, no entendía lo que decía la palabra. Yo creía que lo que me decían ellos era verdad. Fíjate cómo es Dios. Vamos a ir a seguir leyendo la palabra. Vamos a ir a leer al libro de los Hechos, al capítulo 20 del libro de los Hechos. Síganme ahí en la Biblia. Aquellas personas que están en esas iglesias, que les echan mentiras y se ungen entre ellos y dicen que son pastores y apóstoles. No. Las mentiras, esa es una mentira muy grande, ¿no? Fíjate, el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28.
Fíjate, esto ahí te va a describir los obispos de ahorita. Fíjate cómo es Dios. Te va a describir los supuestos obispos de ahorita de las congregaciones. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, capítulo número 20, antes de seguirle, capítulo 20, verso 28 del libro de los Hechos. Dice así: por tanto, mirad por vosotros, iglesia, gente de afuera del mundo también, para que entiendan, que ustedes mismos vean que lo que dice la palabra contradice lo que están haciendo las iglesias. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Cuida de la iglesia del Señor, le dice Dios a los obispos, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, fíjate lo que decía el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Estos son lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levanta, fíjate, de nosotros mismos, de la gente que tiene el Espíritu Santo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os he encomendado a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. ¿Qué decía Pablo? Que esto que está pasando en las congregaciones, que te iban a hacer ministros patitos, que te iban a hacer obispos patitos, que iban a ser ladrones. Muchos de ellos sí tienen el Espíritu Santo, pero pues como no les han enseñado y no tienen un apóstol, como la iglesia apostólica, no creen los apóstoles. No lo creen, lo fundó una mujer. La fundó una mujer la iglesia, imagínate qué tan errados. La fundó una mujer. Pero Dios sabía que se iban a levantar esta gente a decir mentiras, a arrastrar a la gente. Están arrastrados. Las religiones en el mundo los arrastra. Las mentiras. El obispo tiene un perfil, el pastor tiene un perfil, el profeta, Dios lo llama, al apóstol Dios lo llama audible, así como al profeta, y le habla y lo dirige para acá, izquierda, derecha, haz esto. Fíjate, vamos a leer en el libro de la sabiduría de Salomón, en el capítulo 15. ¿Por qué está la gente así? Los de las congregaciones, ¿por qué? Pablo nos está previniendo desde miles de años atrás que esto iba a pasar, que se iban a ungir entre ellos mismos, que se iban a pelear por un puesto como si fuéramos el gobierno. Esto no es así. La iglesia no es como la están estructurando las congregaciones. Es una mentira. No son obispos, no son pastores, no son apóstoles. Estaba viendo un video hace mucho que estaban ahí en una sala ahí en internet y están muchos pastores dándoles diploma de que ya eran apóstoles. Y pasaban y le daban un diploma y ya eras un apóstol. Una burla. Una burla. Vamos a ver quién es el que puede juzgar, quién puede ungir y por qué la gente. Fíjate, vamos a leer primero aquí en el libro de Sabiduría de Salomón, en el capítulo 15, verso 6. Sabiduría de Salomón, capítulo 15, verso 6. ¿Por qué la gente lo sigue? ¿Por qué la gente lo sigue? ¿Por qué están atontados de esta manera y creen la mentira? La Biblia me contradice el 90% de las cosas que las iglesias practican. ¿Y por qué la gente está siguiendo esto? Me decía el pastor de la iglesia donde estaba supuesto, cuando me salí fue a mi casa y me dijo, ¿qué significa ese púlpito ahí? La manera que lo estás haciendo no es la correcta. Cuando fue a mi casa y me dijo, esa no es la manera correcta. Él quiere que vaya y estudie las mismas mentiras que ellos estudian, que me den un diploma. No, a mí me llamó Dios, me habló. Antes que conociera la iglesia apostólica, me habló audiblemente. Yo no sabía para qué era, cuál era la tarea, ni sabía que era Dios el que me estaba hablando.
Después se me apareció en un sueño, así me hizo él y me dijo, nadie cree estas palabras, nadie cree. Lo que estoy hablando ahorita, ya entiendo lo que significaba el sueño que el Señor Jesucristo me decía. Nadie cree fue todo lo que me dijo. Nadie cree lo que vas a predicar. Porque las religiones están ciegas por allá, haciendo obispos de mentiras, pastores, apóstoles, profetas, mujeres, imagínate, qué tan errados. Fíjate, capítulo 15 del libro de la sabiduría de Salomón, verso 6. Dice así: están enamorados del mal y son dignos de tales esperanzas. Tanto los autores como los entusiastas y los adoradores. ¿Qué tienen las religiones y la gente que está dentro de la religión? Están enamorados del mal. Les gusta la maldad. Y son dignos. Esa gente que está en la religión, que están en la iglesia apostólica, en la luz del mundo, que no se están viendo en la luz del mundo que el apóstol supuesto está en la cárcel. Están los videos donde el hombre está violando niños y niñas, haciendo orgías. Y aún así no creen. Están los videos. Y no es uno, no son 10, son cientos de videos. Y no creen. ¿Qué pasa? Porque son dignos de no creer. Aquí les dice Dios en la palabra, son dignos de tales esperanzas. Por eso no van a salirse nunca. Muchos están saliendo, pero la mayoría se están quedando en esa falsa religión. El abuelo violador, el hijo violador y el nieto violador. Crimen organizado. Están enamorados del mal. Les gusta la perversión. Les gusta en la iglesia apostólica que se burlen de Dios y que se unjan entre ellos mismos y ponen al amigo. Ya eres ministro, ya eres 10 más bien. Eres digno de ser ministro. Tienes un buen empleo, una carrera que te remunera bien. Estás listo para ser un pastor, para ser ministro, para ser un presbítero, para ser un obispo. Es una falsedad. Pero ¿qué dice Dios? Están enamorados del mal y son dignos de tales esperanzas. La gente que se va a quedar hasta cuando el Señor Jesucristo vuelva y estén en las religiones, ellos son dignos de esas tales esperanzas, porque van a tener su condenación. Tanto los autores, el fundador de las religiones, los fundadores, los entusiastas, los que siguen ahí y los que adoran. Fíjate lo que dice la palabra. Pero Dios nos sacó de la mentira y le damos gloria al Señor porque nos sacó de la mentira y nos trajo al conocimiento de la verdad. Fíjate la magnificencia de Dios, fíjate la grandeza y la misericordia. Nos ha mostrado la verdad. ¿Qué es lo que busca una persona cuando se acerca a Dios? Conocerlo y conocer su verdad. Que no lo engañe la persona que está hablando palabras. Los supuestos. Increíble. Pero veamos cómo se ungen, cómo Dios forma la iglesia. Vamos a ir primero al Antiguo Testamento. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Capítulo 16 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer un poquito ahí, del verso 1 en adelante. Del verso 3. El verso 4, vamos a empezar en el 4. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 4. Fíjate lo que dice. ¿Cómo unge Dios
a su gente, a una persona que la tiene destinada para un trabajo. Fíjate, vamos a ir al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice la palabra. En el verso 4 dice así: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Pensaba que era Eliab. Eso pensaba Samuel. Y Dios le responde: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Le estaba hablando Dios aquí en su cabeza al profeta. Le estaba hablando y le estaba diciendo a quién tenía que ungir. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. El espíritu de Jehová. Fíjate, ¿quién le dijo? ¿Quién le habló al profeta? Dios le habla y le dice: este es. No se preguntan entre pastores si pueden ungir a una persona para ser ministro. Era una mentira. Aquí el profeta, Samuel era un profeta que Dios le llamó. Al profeta no lo unge nadie, lo unge Dios. Al apóstol no lo unge nadie, lo unge Dios. Le habla primero audiblemente, si después se le aparece en un sueño o en una visión. Al profeta y al apóstol. Y después ellos van y ungen. Fíjate, qué increíble mentira te dicen todas las iglesias. Es una mentira. Nadie puede ungir a nadie, al menos que el apóstol de la orden o el profeta. ¿Por qué? Lo va a hacer, ¿por qué? Porque ya le dijo Dios al apóstol y ya le dijo Dios aquí al profeta. Este va a ser, este no, este sí, este no, este sí. La iglesia de Dios la dirige Dios, de acuerdo a lo que está escrito aquí en la palabra. Las iglesias patito, como son las religiones del mundo, que tienen un principio, católicos, apostólicos, adventistas, mormones, los que me pongan, son patitos. Sus ministros son mentira. Entonces, fíjate lo que dice, vamos a volver a leer aquí, en el 16. Entonces Jehová dijo, ¿quién es el que dice que unjas? Dios. Levántate y úngelo, le está diciendo al profeta, porque este es el próximo rey de Israel. Este es mi ungido, este es mi... Increíble, ¿verdad? Esto es lo que hizo Dios. Vamos a ir a leer a Lucas 4. Creo que es Lucas 4. Ya. Lucas capítulo 4. Verso 18.
Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, verso 18. ¿Quién unge al apóstol y al profeta? Ya vimos que al profeta lo ungió Dios. Ningún hombre lo unge. Fíjate. Fíjate lo que dice la palabra. Capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ungió? Jesucristo estaba hablando de quién lo había ungido. ¿Quién lo ungió? El Espíritu del Señor. Claro, tuvo que ser bautizado. Lo bautizó Juan el Bautista, pero no lo ungió. Lo bautizó y el Señor, el Padre, el Dios Todopoderoso, el Espíritu que estaba dentro de él, al momento que se le metió, lo ungió para esa tarea, para ser apóstol y para traer las buenas nuevas al mundo. Entonces, no me vengan con esas tonterías. Vamos a ver a los apóstoles. Vamos a ir al capítulo 7, en el capítulo 6, perdón, del libro de los Hechos. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Cuando una persona va a enseñar, tiene que tomarse el tiempo para enseñar. Una persona que predica con detalle tiene que ir enseñando la palabra de Dios. Y si alguien tiene pregunta, tiene que responder las preguntas de los hermanos. Esa es la manera correcta. Cuando tú vas a la escuela, en el mundo, ¿qué es lo que haces? Cuando no entiendes algo, le levantas la mano y le preguntas al maestro, maestra, ¿qué si me puede repetir otra vez porque no entendí? Lo mismo es en la palabra de Dios. Un hombre que Dios levantó para predicar la palabra, le tienes que preguntar. Fíjate. Y con detalle tiene que enseñar. Capítulo 6, verso 1 del libro de los Hechos dice así. Vamos a leer más adelante, ¿eh? Es ahí en el 6, pero estoy leyendo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? En el capítulo 6, verso 3. Vamos a empezar en el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué tiene que tener una persona que va a ser ministro, obispo, pastor o evangelista? Tiene que estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría es que puede explicar la palabra de Dios, porque el apóstol le enseñó, el profeta le enseñó como está escrito. Eso es lo que dice la Biblia. Fíjate. A quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quién impone las manos? Y el profeta Samuel le impuso las manos al rey David y lo ungió. ¿Quiénes? Apóstoles, profetas. No se agarran entre ellos mismos y ay, eres profeta. Menos mujeres imponiendo la mano. O sea, no existe en la Biblia. Se ungen entre ellos, entre ellas, mujeres, hombres. Fíjate lo que es la Biblia. Y eso les encanta en la iglesia apostólica donde estábamos. En los cultos agarran y echan un chorro de aceite a la gente en la cabeza y hasta les bañan toda la ropa. Y te ponen aquí en la frente. No te ponen ni en la cabeza, es esta. La Biblia dice que nomás unjas con aceite cuando están enfermos. O cuando, como vimos aquí, que impusieron las manos para algo que Dios manda que se haga. Porque tiene un propósito de Dios el hombre que se va a ungir. Como lo fue el rey David. Porque iba a ser rey. Le ungieron y le impuso las manos los apóstoles a
discípulos. Fíjate, ¿esto hacen en la iglesia donde estábamos? No, no conocen la escritura. Son ignorantes, son neófitos. ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde sacan estas enseñanzas? Qué increíble, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a leer. ¿Por qué esta gente no entienden y no conocen esto? ¿Por qué las iglesias no entienden y no creen nada de la palabra? Fíjate. Fíjate lo que dice. Vamos a ir a leer el libro de Job. En el capítulo 21 del libro de Job. Capítulo 21 del libro de Job. Verso 14. ¿Qué le dice? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué las iglesias se enojan? Como se enojan conmigo y con los predicadores que en realidad son predicadores, apóstoles de Dios en el mundo. ¿Por qué la religión se enoja? Porque no quieren conocer de Dios. ¿Por qué se enojan y ponen comentarios ofensivos? ¿Por qué se burlan cuando uno predica la verdad de parte de Dios? En realidad predicamos la verdad de parte de Dios y lo comprobamos con las Sagradas Escrituras. Todo lo comprobamos con las Sagradas Escrituras. Fíjate, capítulo 21, verso 14. Esta gente de las congregaciones dicen así: dicen pues a Dios, ellos le dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Fíjate, apártate de nosotros, le dicen a Dios, porque no queremos de tus caminos. Esto es lo que las congregaciones hacen. La gente le dice a Dios, cuando escuchan la verdad y se les comprueba con la Biblia, prefieren esto. La gente dicen, le dicen a Dios, apártate de nosotros. Cuando no lo tienes que decir literalmente, pero cuando tú sigues en la mentira, estás diciéndole a Dios esto. No tienes que decírselo literalmente, pero sigues adorando imágenes como los católicos, sigues en la brujería, en la hechicería, sigues en la mentira. Le estás diciendo a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, porque aquí está el camino de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellas ustedes creen que tienen la vida eterna. Aquí está la vida eterna en la palabra, pero tiene que haber una persona que se las explique. Pero las congregaciones no entienden. Cuando tú sigues en la mentira, en una congregación que le está diciendo mentira, le está diciendo esto a Dios. Le dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Qué triste. Cuando una persona sigue encerrada en la religión, le está diciendo esto a Dios. Qué triste. Prefieren hacerse obispos patitos, prefieren hacerse pastores patitos, ir a una escuela y tener un certificado en vez de que te certifique Dios conforme a lo que está escrito. Qué triste. Todo por avaricia, por dinero, por fama, por reconocimiento. Esto es lo que hacen las congregaciones, pero tendrán su paga. Por engañar a tanta gente van a tener su paga.
Incluso sabía de pastores que tenían de 2 familias en la misma iglesia. Y la iglesia callaba. ¿Y saben por qué callaban? Los supuestos de la iglesia. A una iglesia aquí en Tijuana había un pastor que todavía está en la iglesia y tiene a sus 2 mujeres ahí. 2 mujeres. Con sus hijos ahí en la iglesia. ¿Y por qué lo permiten? El obispo que supuesto obispo está en turno, no lo quita porque le va a sacar los trapitos al sol también de él. Así son las congregaciones. Qué triste. Al momento que la gente hace eso, rechazas el conocimiento. Tú dices que eres un obispo y que estás en santidad y que buscas la verdad de Dios. Es una mentira. No sigues la palabra. No juzgas con justo juicio, como dice la palabra de Dios. Prefieres, al momento que tú haces eso y permites el pecado en la congregación, le estás diciendo a Dios: no queremos tu conocimiento, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de Dios. Fíjate, es tiempo de que la iglesia salga de la mentira. Tú que nos estás viendo por internet, sal de la mentira. Es tiempo de que se alejen de la mentira, que salgan de la mentira. Todos estos obispos, ¿qué te va a enseñar una persona que no fue ordenado conforme a lo que está en la Biblia? ¿Qué te va a enseñar? Imagínate. ¿Qué te enseña esa gente? Mentiras, perversión, maldad, hacer lo mismo que ellos hacen, robar, favoritismos. Lo mismo te van a hacer enseñar. Lo mismo, y son sus discípulos. Mentira, robar, las iglesias, cientos de años, miles de años de iglesias, robar, mentiras, violaciones, mentiras. Qué triste. Eso es lo más feo. Y la gente prefiere esto. Entonces, ¿cómo debemos hacer un obispo? El apóstol da la orden, el profeta le da la orden porque Dios le dio la orden, no porque él quiera. Ese apóstol es guiado por el Espíritu de Dios y por la voz de Dios. La voz de Dios, aquí está. El profeta, voz de Dios, aquí está. Es la mentira. Le damos gracias al Señor porque ha traído este mensaje en este día. Le agradecemos porque nos va revelando día a día, nos va abriendo el entendimiento, el conocimiento de lo que debemos de hacer como seguidores de Él. Antes de terminar ahora quiero hacer un par de oraciones, pero antes de orar vamos a ir a leer, para la gente que no se ha bautizado, vamos a ir a leer al libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Si alguien tiene preguntas por internet, si alguien tiene preguntas, esa es la parte más importante. Cuando Dios viene y te revela la verdad, siempre lo más importante es que Dios te enseña. Al apóstol le muestra, al profeta le muestra la revelación de su palabra. Si hay preguntas, háganlas. Cualquier duda, quieren escribir por ahí por internet, háganlo. Para eso estamos, para responder las preguntas. Fíjense lo que dice, capítulo 2, verso 38 del libro de los Hechos. Para la gente que no se ha bautizado como está escrito en las Sagradas Escrituras. Porque muchos se han bautizado de bebés, invocando un nombre. Bebés no bautizaron la Biblia. Para empezar, no he visto un verso que diga que los bebés se bautizaban. Eran personas ya grandes que ya tenían su entendimiento para poder entenderlo, tomar decisión de lo que está haciendo. Para los que no se han bautizado y no se han arrepentido, fíjate lo que dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. Capítulo número 2 del libro de los Hechos, verso 38. La palabra de Dios dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si tú te bautizaste en una iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no estás bautizado como dice la palabra. La palabra, sí, en el libro de los Hechos, en el libro de Mateo, en el 28, en el verso 19 dice así: id y haced discípulos, bautizar a las naciones, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 38, te revela el nombre en el cual te debes de bautizar, porque ahí en el libro de Mateo está hablando de un nombre. Ved y haced discípulos bautizados en el nombre. El nombre del Padre es el nombre de Jesús, el nombre del Hijo es el nombre de Jesús, y el nombre del Espíritu Santo, dice la Biblia, Dios es Espíritu, el nombre es el nombre de Jesús. Y no solo en el nombre de Jesús te tienes que bautizar, porque hay muchos Jesús en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en el libro del Antiguo, para los hebreos la J no existe, solo existe, si tú pronuncias Josué, lo vas a pronunciar Hashua o Hashua, que es lo mismo que Yeshua. Ahora lo tradujeron así, al hebreo moderno. Hashua es Jesús, lo mismo. Entonces, como está un Josué ahí, acá en el Nuevo Testamento hay un Jesús hay un Jesús en el libro de los Hechos que no es Jesús, que no está hablando del Señor. Entonces, hay varios Jesús en la Escritura. Tienes que bautizarte por eso en el nombre de Jesús Cristo o Jesucristo, que es la traducción para nosotros en español. O el apóstol Pablo más adelante bautizó en el nombre del Señor Jesús. Si tú te bautizaste nomás, yo te bautizo en el nombre de Jesús, no, está mal. La Biblia dice en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Esas son las maneras que debe de invocar la persona que te está bautizando. Si alguien no se ha bautizado de la manera que dice la Biblia, pueden dejar mensaje ahí por internet y nosotros hacemos provisión con la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, y vamos a cualquier lugar de México, de Estados Unidos o a cualquier país que quieran que vayamos y los bauticemos. Si el Señor, su voluntad lo permite, hacemos provisión para poder ir a bautizarlos, como dice la palabra de Dios. Y antes de terminar, vamos a orar. Quiero orar por unas personas que están enfermas, que tienen enfermedad. Una persona que era un patrón mío, que le acaba de dar una embolia, que se llama Brian, tiene una embolia, tiene 28 años, acaba creo de salir del hospital, se le paralizó la mitad del cuerpo, está a punto de morir, le dio embolia. Otro compañero de trabajo que se llama Fabián, el señor Fabián. Es un compañero irrigador en la compañía donde yo trabajo y le dio un derrame cerebral y creo que estaba mejorando, ahí va mejorando. Él padece de la presión alta, es el segundo derrame que le da, ya le había caído en coma hace más de 10 años. Entonces quiero orar por Fabián, por Brian, y quiero orar también vamos a orar individualmente, vamos a orar por ellos dos primero y ahorita por otras dos personas. Por dos niños. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde, para presentarte delante de ti a estas personas, al señor Fabián, a mi compañero de trabajo, y a Brian, que era uno de mis jefes anteriores ahí en la compañía donde trabajo. Te los pongo en tus manos. Tú sabes la necesidad que están pasando, sabes la embolia que le dio al señor Fabián, y a Brian que le dio un derrame, no, al revés, creo que un derrame a Fabián y una embolia a Brian. Se les paralizó el cuerpo, Señor. Te pido que pongas tu mano, Señor, de sanidad sobre su cuerpo, que tu Espíritu Santo vaya sobre ellos, Señor, y tengas misericordia, porque los doctores no pueden curar ni sanar nada, porque tú eres el único que puede sanar todo, porque tú eres el que conoces el cuerpo. Tú sabes que la mayoría o todas las enfermedades vienen porque Satanás viene y tú le permites que enferme y que traiga esas enfermedades sobre la humanidad por su desobediencia. Te pido que se arrepientan ellos, Señor, y que te busquen, que escuchen las palabras que me has dado para que se arrepientan y se bauticen antes de que les quitas la vida. Pero te pido también que pongas tu mano de sanidad sobre su cuerpo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que les sanes y que los levantes de la cama en la que están, que fortalezcas sus piernas, la mitad de su cuerpo, la parte derecha de su cuerpo, las fortalezcas. Si tienen tapada alguna vena de su sistema circulatorio, te pido que las destapes, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor.
También te pido, Señor, por Andrés, que es un niño que tiene 10 años, que es mi sobrino. Te pido que lo sanes, que lo acaban de meter en una operación y le operaron un pulmón porque no saben lo que tiene. Al parecer tiene cáncer, pero le rasparon el pulmón, Señor, se lo operaron. Te pido que lo puedas dar pronta recuperación a su cuerpo, pero más allá de eso, de que le permitas que él le permitas conocerte, Señor, que le permitas que también se sane, que le permitas que conozca tus caminos de santidad, Señor, que conozca tu religión, que es la santidad. Te pido que toques su pulmón izquierdo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdale, Señor, y te pido que todos los conflictos que hay en su familia los resuelvas, que todos las discordias y todo lo que Satanás ha metido en esa familia, Señor, con mi tío, con mi tía, con mi prima, con mis primas, que pongas tu mano y que destruyas el poder de Satanás sobre sus vidas, y sobre Andrés traigas la sanidad, Padre, y tengas misericordia de él y sanes ese pulmón, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. También te pido, Señor, por el hijo de mi compañero de trabajo, César, que su hijo lo están a punto de operar de algo que le salió, Señor. Te pido, Señor, que cualquiera que sea la enfermedad, Señor, tú pongas tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Te pido, Señor, que mi amigo César, su esposa y sus hijos vengan a conocer tus caminos y que se arrepientan y te reconozcan como un único Dios, Señor. En el nombre de Jesucristo te presento a su hijo y a sus otros 2 hijos también, pero el niño que está enfermo, primeramente que pongas tu mano de sanidad sobre su cuerpo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias y amén.